Queridos hermanos, muy buenos días. Hoy estamos regocijados porque ya el próximo martes nace nuestro querido y adorado Jesús. Nace nuestra vida de nuevo, nace nuestros corazones y tenemos que estar preparándonos ya para esa venida del Mesías, para ese Salvador que viene a nacer con nosotros, esa luz del mundo que es Jesús. Ya estamos en el cuarto domingo de Adviento. Y en este domingo tenemos una invitada sumamente especial en nuestros corazones, una hermana queridísima y a quien yo le agradezco de sobremanera todo lo que desde que la conozco en mi crecimiento espiritual he tenido a través de ella. Es mi querida hermana Graciela, o por todos conocida hermana Chelo. Chelo, gracias. No, gracias a ti por invitarme realmente en este día tan hermoso, que ya estamos, ¿verdad? Ahí, topando los pasitos ya del divino niño Jesús. Estamos regocijados porque los cristianos, queridos hermanos, estamos alegres porque sabemos que contamos con Jesús. Así es. Me apena pensar de aquellos que no creen ni conocen al Señor. Qué triste debe ser esa vida, Chelo. Qué triste saber que tú no tienes un Salvador detrás, que hay una vida eterna, que hay un acompañamiento total en todo nuestro caminar por Él. Realmente nosotros mismos experimentamos eso antes de tener ese encuentro con Él. Cuando nosotros miramos hacia atrás, después que hemos tenido ese encuentro con el Señor, nos preguntamos cómo era que vivíamos. La vida era pesada, a veces llena de angustia, más en el temor que en la confianza. Yo creo que cuando Jesús entra en la vida de alguien, por eso escuchamos que siempre dicen, antes del encuentro con Jesús y después del encuentro, porque es algo maravilloso que sucede en el alma. Y yo me pregunto, todos tenemos ese encuentro o todos estamos llamados a ese encuentro? Yo pienso que siempre Dios nos da esos momentos de encuentro con Él. A veces estamos tan distraídos, que no nos damos cuenta de las delicadezas, de las cosas que permiten nuestras vidas. A veces Él trata de hacerse notar de una manera más profunda. A veces inclusive a través de un momento difícil, es que el alma como que se aquieta y llena de necesidad clama a Él. Pero sea como sea, Él siempre llama a la puerta. Siempre. No hay distinción para el Señor. No lo hay. Dios es un Dios de amor que nos creó en el amor y nos ama como verdaderos hijos de Él. Nosotros lo que tenemos es que a veces detenernos, Piroca. Y a veces estamos tan rápidos que la voz del Señor es palpable. Sin embargo, no la podemos escuchar. Definitivamente es un llamado para todos. Eso es verdad, indudablemente que es un llamado para todos. Pero fíjate tú, como el Señor, tú bien lo dices, Él toca a la puerta. Porque mucha gente se pregunta, pero si Él es Dios, ¿por qué Él no entra a mi vida y me habla y me dice? No, hermano, lo que pasa es que ese respeto del Señor, esa sutileza, ese libre albedrío que tanto habla la misma Biblia, el Señor es cuando nosotros, es decir, nos pide permiso para entrar. Él siendo rey y siendo nuestro creador. Fíjate tú cómo... Tú sabes que este tiempo de tanta comunicación, de tantos medios por donde nos podemos comunicar y todo eso, tiene sus ventajas, pero también nos mantiene fuera de nosotros mismos. Claro. Estamos muy distraídos. Y realmente, por eso, celebrar la Navidad es algo maravilloso, porque el mundo entero centra su atención en el día del nacimiento de Jesús. Aunque sea por un momento, aunque sea alguien que le diga, el 24 en la noche es Nochebuena. A veces ni saben de qué Nochebuena están hablando, pero realmente de alguna manera, algún villancico, alguien que habla de Jesús. Yo creo que celebrar con el nacimiento es una práctica que da luz a la humanidad. Yo creo que cada hogar debe de buscar un divino niño, un niñito Jesús, y ponerlo para que todo el que entre recuerde
¿Qué estamos celebrando? Sí, porque si nos vamos al mundo y a la celebración que el mundo nos ofrece hoy día, nadie sabe realmente para qué se celebra la Navidad si tú te pones a ver, Chelo. Sí. Es decir, los cristianos que nos miran incluso con unos ojos no muy bien vistos por muchos, de fanáticos, y nos tildan de muchísimos adjetivos que no vienen al caso. Tú te pones a ver donde no ni siquiera hay una verdad, es decir, no nos centramos en la esencia de la Navidad, que es el nacimiento de Cristo. Sin embargo, Piroca, el mundo entero, aún los no cristianos, pueden percibir un cambio en todo el mundo. Hay una brisa distinta, las personas cambian de humor, hay un aire de compañerismo, de fraternidad. Hasta las personas amargadas a veces sonríen o le dicen feliz Navidad a alguien, aunque no conozcan el sentido de la misma. Es la gracia de Dios. Porque sabemos que Jesús no nace ahora, ya Él nació hace mucho tiempo y ya está en el cielo. Pero el recordar esto es hacer presente toda la gracia de Dios, de cuando la luz vino al mundo. Y en todos los sitios, Piroca, aún en las personas que no reconocen a Jesús como nada, hay un ambiente hasta festivo. La gente les regala al otro, hay algo que mueve. Y tal vez los que no estamos atentos en ese momento no descubrimos la gracia del niño Jesús. Yo pienso que Dios Padre envía una gracia especial a la humanidad. Yo me pregunto, Piroca, ¿qué sería el mundo sin Navidad? ¿Qué sería el mundo sin este diciembre, donde la gente deja salir sentimientos que siempre guarda en el año? Sentimientos de bondad, sentimientos de alegría, de compartir. Eso no viene del aire, eso viene por una gracia de Dios. Totalmente. Entonces la Navidad, aún a los que no creen, les llega la gracia de nuestro Padre Dios. Es que a veces estamos, como dijimos antes, tan sumergidos en nuestros deseos, necesidades, que no nos damos cuenta de la belleza, de la fuerza que viene, de qué fuente viene toda esa gracia. Así mismo es. Pero como cada domingo, querida hermana Chelo, Sí. nosotros vamos a continuar con esta reflexión sobre lo que es la Navidad, pero siempre basándonos en lo que el Señor nos dejó, que fue de su Santa Escritura a través de la Biblia. Entonces, en el Evangelio de hoy, como todo lo de Él es perfecto, vamos a hacerlo y vamos a ver cómo eso concatena con todo lo que es la celebración que tenemos ya en el cuarto domingo de Adviento nosotros los cristianos. Dice así el Evangelio: el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué belleza. Es que el anuncio de Dios nos está diciendo que ha llegado el Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y eso me trae a la memoria, Piroca, toda la lectura del Antiguo Testamento, donde Dios siempre se hacía presente en medio de su pueblo. A veces con una columna de fuego
una nube que acompañaba al pueblo por el desierto cuando venían saliendo de Egipto desde la esclavitud hacia la libertad. El maná. El maná, tantos detalles de Dios en el camino cuando el pueblo de Dios iba caminando hacia la tierra prometida. Esto inclusive mandó a Moisés a hacer una pequeña tienda en medio del pueblo que se le llamó la tienda del encuentro. Pero lo maravilloso de esto es que dice la palabra que se cumple la profecía de que llegaba el Hijo de Dios, el Mesías, el Emmanuel. Ahora Jesús está en medio de nosotros, hermanos. Está allí en la Sagrada Eucaristía, en cada parroquia, en cada iglesia, en aquel sagrario pequeño y modesto. Ahí está esa hostia consagrada, donde está la presencia real de Cristo. Nosotros somos privilegiados, porque ahora no tenemos simplemente una imagen de una nube que aún Dios se manifestaba con poder. Ahora tenemos al mismo Dios en la persona de Jesús, en aquel pedazo de pan. En ese pedacito de pan así mismo. Y fíjate tú cómo esa profecía fue a través del profeta Isaías, 760 años antes de que Jesús viniera. Sí, porque es una historia de salvación de Dios con el hombre. No es un invento de que alguien se soñó nada más, no. La historia del pueblo de Dios viene desde antaño, mencionando, profetizando para que llegara el momento. Y hermanos queridos, a nosotros nos ha tocado el tiempo de estar con el Hijo de Dios, el tiempo de la misericordia. Sí, y hermanos, el martes, el 24 por la noche, ¿verdad? Los ángeles se le aparecieron a los pastores, diciéndole la alegría de que había nacido, ¿verdad? Aquel niño que iba a salvar al pueblo de Dios, que venía la alegría, era una alegría que estaban comunicando. Y hermanos, tú y yo tenemos a Jesús en medio de nosotros. Y por eso, Pirosca, la Navidad es tan hermosa, porque hace nacer la esperanza de que no andamos solos. Jesús está ahí en la Sagrada Eucaristía. Jesús está en cada parroquia, en la iglesia. La tienda del encuentro grande que hay en el mundo es la iglesia. Allí están los sagrarios. Este es un modelo de sagrario bellísimo. Y pusimos a Jesús en medio como un pequeño niño, dando a entender que la hostia sagrada es Jesús. Así mismo es. Y nos alimenta con su cuerpo. Él está con nosotros, hermano. Tal vez tú te sientes solo en este momento, en Navidad. Tal vez no estás con tu familia, o se ha muerto tu padre, un hijo. Hay tantas historias distintas. O te has divorciado, un hijo se ha ido de viaje. Pero tú no estás solo, tú no estás sola. Si levantaras un poco el corazón y pidieras a Dios que su presencia te inundara, todo eso en tu interior cambiaría. Jesús está ahí en cada sagrario. Saca tiempo para ir allí a adorarle. Ve a donde Él y tú verás cómo tu vida empieza a cambiar. Yo digo, Chelo, que si los cristianos creyéramos real y efectivamente que Jesús se quedó en ese pedacito de pan para acompañarnos, que Él está ahí presente, vivo, en su sangre, alma, cuerpo y divinidad, en ese pedacito de pan, porque bien tú lo decías, Él está presente en todo, Él es omnipresente, sí. Pero en ese pedacito de pan, hermanos, ahí es que está el una poder. Presencia especial. Claro. Entonces, el cristiano que no adora, es que porque no lo cree realmente. Que no, y tal vez ni lo conoce. Hermano, Jesús está aquí. Él está aquí acompañándonos como siempre, llevándonos de regreso a casa. Porque en Navidad las iglesias deberían llenarse para de nosotros los cristianos ir a adorar al niño Jesús presente en la hostia. Y hermanos, si en el Antiguo Testamento, Pirosca, Dios se manifestaba con un poder extraordinario, que abrió el mar en dos para que su pueblo pasara, que caían rayos y en las guerras, cuando se armaban batallas, Él defendía a su pueblo. Imaginemos, hermano, lo que es el Hijo de Dios en medio de nosotros. Lo que nos falta es fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Y yo te invito que saques tiempo para ir allí a la presencia de Jesús Eucaristía y te postres allí a adorarle. Y pídele que te llene de su Espíritu Santo
Y te puedo asegurar que esa vida vacía, llena de tensiones por tener dinero, por temor a no tener seguridad, se cambiará en un camino de paz y de gozo. Hermanos, vamos a ir a adorar al niño Jesús. Pues con esta invitación que hace nuestra hermana Chelo, y la hacemos siempre, cada vez que hablamos de la adoración, y yo le invito a que asistan, no importa el problema que tengan, pero les aseguro, como siempre digo, que no van a salir igual. Con esto nos vamos a un cambio y volvemos en breve. A continuación tenemos los minutos de Monseñor, que gracias al Banco Popular, el Banco de todos los dominicanos, tenemos esta sección cada domingo. Lo que pasa que este domingo la vamos a llevar junto a la hermana Graciela Díaz, los minutos de Monseñor. Banco Popular presenta. Hermana Chelo, siguiendo con el mismo tema de la Navidad, que tanto a los cristianos nos compete y es motivo de alegría, de regocijo, ya a ley de 2 días de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y siguiendo los lineamientos que todo cristiano debe de seguir, que es las normas de nuestro Papa, a quien seguimos y le profesamos obediencia, pese a todas las críticas que nos quieran hacer. El Papa nos está invitando ahora que nosotros salgamos al encuentro con el hermano, al encuentro con el necesitado, al encuentro con el que a través de ellos está Jesús, que es nuestra creencia como cristianos, ver en cada hermano el rostro de Jesús. Sí. ¿Qué podemos nosotros ir haciendo para nosotros ir también preparando nuestro corazón para que cuando el Señor nazca, tener ese regalito que cada uno debemos llevarle, de un cambio de vida, de actitud, de solidaridad? Bueno, realmente esta es una época de mucha gracia, y a través de este querido Papa, el Papa Francisco, que ha invitado a toda la Iglesia, al pueblo santo, a la humanidad, a salir al encuentro, especialmente a la Iglesia, a no quedarse en casa, sino salir. A los sacerdotes le dice que deben de oler a oveja. A nosotros, los que estamos, ¿verdad?, laicos, consagrados o no consagrados, a la humanidad, Él nos está invitando a salir al encuentro del hermano. La Navidad es eso, encontrar a Jesús en cada hermano, encontrar especialmente en los pobres, en los necesitados, y no solo los pobres materiales, los pobres que por situaciones en la vida están metidos en el alcohol, en las drogas, en la prostitución. Es Jesús. ¿Y por qué? Una vez me preguntaban, ¿y cómo Jesús va a estar en un ladrón o en un alcohólico? Y lo que pasa, hermano, es que un pintor, cuando pinta, o un escultor hace una obra, hermano, siempre deja su esencia. Dios en nuestro interior tiene la esencia. Él habita en nosotros. Y nosotros tenemos que ir al encuentro de aquellos hermanos necesitados, a los soberbios, a los que nos desprecian, a los que nos humillan. Darle un abrazo caluroso, una bienvenida en nuestros corazones. Porque cuando abrazamos a un hermano, queridos hermanos que nos escuchan, estamos abrazados al mismo Jesús. Él está necesitado, Él es el que tiene frío cuando vemos un niño en la calle. Él es el que está enfermo, en algún enfermo que nadie va a consolar o ayudar. Tal vez nos quedamos, nosotros que no somos sacerdotes, tal vez estamos en nuestras casas cenando bien cenado, con pavo, puerco, pero no hemos pensado que Jesús tiene hambre en algún lugar. Yo creo que el Papa nos ha ayudado de una manera muy profunda en esta hora, este tiempo de la historia, donde el hombre está tan centrado en sí mismo que se olvida no del vecino, no, se olvida de su propia esposa, de su propio esposo, de sus hijos. Estamos tan centrados, hermanos, que si no despertamos y tratamos de mirar hacia un lado, vamos a llegar a un momento en que va a desaparecer el mundo para nosotros. Y cuando podemos ver, querida Piro, yo te veo a ti, puedo verte como una hija de Dios.
yo estoy encontrando a Dios en ti. Y por ende me estoy encontrando con Dios cada vez que puedo unirme a un hermano. Siempre decimos, Dios, muéstrame tu rostro. Dios, dame un encuentro contigo. Y Dios cada día nos da encuentro a diario a través de sus hijos necesitados. Yo creo que en esta Navidad, con toda la iglesia apuntando hacia el mismo camino, hacia el camino del encuentro, yo creo que ese es el tiempo, vamos a decir, de Dios, porque hay tiempos de Dios. Es el tiempo de Dios para que la iglesia se levante, para que el mundo se levante y salga del egoísmo. Que así sea. Nos vamos a un cambio y volvemos en breve. Banco Popular presentó Y siguiendo con nuestro programa y hablando del nacimiento y en la misma línea de los franciscanos, tenemos un invitado desde Miami que ya ha estado con nosotros anteriormente, que es nuestro querido hermano Víctor Evans. Bienvenido, Víctor, y gracias por estar aquí con nosotros, sobre todo hablando de este tema tan fundamental para nosotros, que es el nacimiento de Jesús, que ya va a ser pasado mañana. Víctor es psicólogo, es consejero clínico de Castos por Amor, un movimiento. Brevemente, dile al público de qué se trata el movimiento de Castos por Amor y cómo podemos, a través de ese movimiento, ayudar a los hermanos que están en situaciones parecidas a que se encuentren con el Señor en este momento de su nacimiento, que ellos pueden brindarle al Señor también a través de lo que tú llevas, que es el camino a la santidad, de todas esas almas que están en problemas tan profundos, por así decirlo. Bueno, ante todo, como estamos en víspera de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, pues desearle una feliz Navidad a todos los televidentes y especialmente a ti, gracias por la invitación. Pues el movimiento Castos por Amor es un movimiento apostólico que nace en la Arquidiócesis de Miami hace 10 años, vamos a cumplir 10 años ahora en mayo del 2014. Y el principal ministerio es promover la castidad en todos los estados de vida. Y lo hacemos a través de diferentes apostolados, entre ellos evangelización, donde damos retiro, damos congresos, talleres, misiones internacionales. Gracias a esas misiones pues tenemos una comunidad en Mendoza, Argentina, y otra en Barranquilla, Colombia, donde se está extendiendo este movimiento Castos por Amor. Otro de los apostolados es Provida, oramos frente a los centros de abortos, y gracias a las oraciones fervientes de los voluntarios, pues se han cerrado varios de los abortuarios. Un tercero de comunicación, tenemos un programa de radio por Radio Católica Mundial, EWTN, y esto sale los jueves de 4 a 5 horas de Miami a través del satélite y se escucha en el mundo entero a través del internet o de la sonda satelital. Y tenemos las páginas web www.castosporamor.org. Un cuarto es la oficina o la pastoral de Consejería Cristiana, donde trabajo. Y esta pastoral pues ofrece consejería individual para matrimonios y familias en todo lo que abraza el contexto de la sexualidad humana, pero también los conflictos humanos como en el matrimonio, en la familia, y individual, ¿no? Y un quinto y último es una célula o una comunidad de matrimonio donde ellos se apoyan el uno con el otro para esa tarea difícil de mantener el matrimonio en estos tiempos. Pues eso es un poquito lo que es Castos por Amor. Un movimiento bellísimo. Y con toda esta problemática que tiene el ser humano como tal, porque ya desde el punto de vista de psicólogo es muy interesante que también eres terapeuta y consejero. Es decir, que tú te vas a la raíz profunda de todos los puntos de vista, espirituales, humanos. ¿Cómo tú puedes ayudar a la gente a salir de esas impurezas en este momento en que estamos ya próximos a celebrar el nacimiento de Jesús? ¿Cómo tú lo enfocarías para aquellos que son cristianos, que están en situaciones difíciles?
sobre todo a esos niveles de la no castidad, ¿cómo pudieran ellos salir un poco de ahí y ir encaminándose a ese camino de pureza, de santidad, que el Señor tanto nos pide? Bueno, la natividad del Señor o la encarnación del Señor es todo un misterio que podríamos durar días y días hablando sobre eso, pero en resumen, primero tendríamos que anotar de que el Señor ha querido encarnarse en una inmaculada, en una concebida inmaculadamente, y se encarna el Señor. Al encarnarse el Señor, que es Dios, el Todopoderoso, por quien todo fue hecho, nos da la esperanza a todos los seres humanos de poder aliviarnos, sanar, curar aquellas heridas sobre nuestra sexualidad humana. Aquella persona que me está escuchando que a lo mejor está atrapado en adicción a pornografía, en adicción a tener más relaciones íntimas fuera del matrimonio, o cualquier dificultad en la sexualidad humana, no solamente reducida en la genitalidad, por la gran esperanza de que Jesús se encarnó, es decir, Dios con nosotros, Dios se hace uno como nosotros, para también purificar esa parte herida de la humanidad. Entonces, el nacimiento de Jesús, que lo vamos a celebrar en un par de días, es la gran esperanza de toda la humanidad. Abrazándolo eso con la psicología, pues ha dado muchos resultados terapéuticos y ha habido, hemos tenido la experiencia en la oficina de consejería pastoral de personas que han tenido un encuentro con el Señor precisamente porque no solamente se da el tratamiento terapéutico secular o regular, sino que lo abrazamos también con la fe. Y las personas cuando ven abrazado ese tratamiento con la fe, inclusive salen más rápido del tratamiento, de la curación, de las molestias o de las adicciones. Entonces es una esperanza que Jesús nació, se encarnó el Verbo de Dios, es decir, Dios, el Todopoderoso, quien hizo el cielo, la tierra, el universo, se encarna, se hace uno con nosotros y nos dice, no teman. Y para eso hay una palabra 366 veces, es decir, si hay un año bisiesto, hay no temas. Entonces es acogernos a esa gran esperanza de que Jesús se encarna, nace, y nace por nosotros en un pesebre, pero también ahí nace la iglesia con María, nacen tantas esperanzas, y eso debe llenarnos de esperanza, de Julio, para cualquier persona que esté pasando cualquier dificultad en este momento. Víctor, tú sabes que generalmente nosotros los humanos, independientemente que hayamos recibido o no el llamado del Señor o estemos en el camino, inclusive hasta sirviendo, hay veces que tenemos unos problemas tan profundos de sexualidad y de esas líneas en las que tú trabajas que no vemos no vemos esa luz en el túnel. Es difícil, sobre todo porque son temas tabú, la gente no lo entiende, yo tengo que mantener una postura. ¿Qué tú le pudieras decir hoy a esa gente que están necesitadas de ese encuentro o de quitarse esas mochilas emocionales tan profundas? ¿Tú les recomendarías oración? ¿Qué pudiéramos decirle a ellos? Aparte de que pueden visitar la página, te pueden a ti a través del internet contactar, tú lo puedes guiar. ¿Qué pudiéramos decir, una palabrita de aliento? Bueno, lo primero es basarnos en la enseñanza de la Santa Madre Iglesia, no en opiniones personales. En eso tenemos que estar bien claro, porque hay muchas teorías, inclusive dentro de la psicología secular, se contemplan muchas cosas que están fuera del orden en que Dios diseñó la sexualidad en el ser humano. Y lo que yo le diría es buscar ayuda cuando yo no puedo controlar, cuando se sale de mi control, comportamientos que son desasertivos, que mi familia me hace daño, que me trae problemas con mi trabajo, que me trae problemas con mi esposo, mi esposa, o me trae problemas con mi novio, mi novia, con mi familia, con mis amigos. Ese comportamiento debe ser referido a un profesional. Sin embargo, a un profesional cristiano católico
que entienda nuestras enseñanzas Claro. y nuestros valores, porque de ahí es que derivan muchos problemas. Por ejemplo, lamentablemente hay muchos psicólogos, inclusive ahora los ginecólogos, no sé por qué se están metiendo en esa línea, pero también, por ejemplo, a matrimonios le están diciendo que vean películas pornográficas para incentivar un poco la intimidad conyugal, cuando eso lo que trae es más herida y no resuelve ningún problema, al contrario. Entonces, es buscar ayuda profesional. Personas que tienen identidad, problemas o dificultad con la identidad sexual, pues buscar ayuda de un profesional cristiano católico que lo pueda guiar basados en las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Sí, y a raíz de todo lo que tú sabes en nuestro país ha pasado con el tema del mismo nuncio, algunos sacerdotes, yo quisiera que el que nos vea en este momento entienda que ante todo somos humanos, que tenemos nuestras carencias, que nos caemos, que independientemente que sirvamos al Señor, como bien yo te decía al principio de que empezamos esta conversación, independientemente a eso, tenemos nuestras debilidades, que muchas veces no sabemos cómo lidiar con ellas, independientemente del rol en que estemos, ya sea en la iglesia, ya sea fuera de la iglesia. Ahora también se ha traído a colación el caso de un muchacho aquí que también era periodista, y en esa misma línea es una vida, es un ser humano, pero no somos quien tampoco para juzgarlo, pero no somos tampoco quienes para juzgarlo, ni al gremio de la iglesia, pero tampoco al gremio de los mismos periodistas. Nos hemos encontrado en situaciones tan difíciles de manejar, porque son situaciones muy difíciles de hecho. Bueno, precisamente en la línea de lo que pasó con el nuncio apostólico, que es de verdad muy vergonzoso. Sin embargo, debemos de tener la misericordia y el amor, porque no es un problema de cuello clerical. Exacto. No es un problema de religioso, no es un problema ni siquiera de abstinencia de intimidad sexual. Es un problema humano, es una enfermedad. Este señor estaba enfermo, está enfermo, necesita ayuda profesional porque está enfermo. Con lo del periodista y la homosexualidad, pues el catecismo lo dice muy bello. La postura de la iglesia es sencilla, pero delicada y sencilla y acogedora a todo lo que es, por ejemplo, personas que quieren venir a la iglesia y tienen inclinación homosexual, la iglesia lo acoge. Lo que la iglesia no acoge es el ejercicio de la homosexualidad, y está muy claro en el catecismo. Sin embargo, podríamos decir que estos episodios o estos comportamientos pedofílicos son de personas que están enfermas. Y las personas que están enfermas no escogen estar enfermas. Nadie quiere decir, mira, que me dé cáncer en el hígado, perdón, que me dé cáncer en el pulmón, que me dé diabetes. Nadie escoge. Y la pedofilia es un desorden mental que está comprobado en el manual de psiquiatría, donde se rige en el mundo entero. Y el caso de nuncio es un caso de pedofilia, es decir, este señor, este hermano, está enfermo. No debemos jamás justificar unos comportamientos pedofílicos, porque el daño que se hace a un niño es a veces irreparable. Sin embargo, este es un hijo de Dios. No estamos justificando, debe pagar por su delito, no debe estar cerca de los niños, y nosotros debemos promover siempre que a los niños hay que cuidarlos. Por eso también los padres tenemos el deber también de cuidar a nuestros hijos, tener precaución. Sin embargo, en la misma línea estoy diciendo de que el caso del nuncio era un problema de enfermedad, de un desorden mental, que hay que tener piedad y misericordia también. Tú dijiste una palabra, es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios, y todos somos hijos de Dios. Por eso Dios es tan, yo diría, tan enfático en decir que no somos quien para juzgar absolutamente a nadie. Y hoy lo digo y lo mantengo, no somos quien para juzgar a nadie, ni
al hermano que haya cometido cualquier error, tenemos que irnos a su historia, a sus raíces, de dónde vino, qué lo produjo. Hay muchísimas hasta herencias ancestrales que nosotros arrastramos que ni siquiera sabemos por qué la tenemos. Pero entonces ahí es que tiene que primar el amor al hermano que está enfermo. Porque bien tú le decías, es una enfermedad, que ellos no la quieren tener. Ni todos quisiéramos ser perfectos, ser lo mejor que podamos, pero tenemos cosas que sencillamente a veces no sabemos ni nosotros mismos de dónde nacen, ni cómo salen, ni por qué salen, ni cómo hago con ellas, ni por qué. Es decir, hay tantas interrogantes a situaciones profundas. Pero lo que debe de primar ante todo es el amor, el respeto, la solidaridad, el acompañamiento. Yo pienso que en estos últimos meses la sociedad dominicana ha pasado por unos trances y unos tranques un poco difíciles de manejar Sí, en esta línea. y debemos sanarlo precisamente con la oración, pidiéndole a nuestra Santísima Virgen de la Alta Gracia que nos cubra con su manto, que interceda por cada uno de nosotros, no solamente para los sacerdotes, porque vuelvo y repito, el problema de la dificultad en la sexualidad humana, los desórdenes, no solamente la pedofilia, está también la adicción a pornografía o la adicción a masturbación compulsiva, a Orgía, ¿cuántas cosas hay? sí, todo lo que tiene que ver con todo esto de las dificultades y los desórdenes en la sexualidad en la humanidad, no tiene profesión. ¿Cuántos casos no hay inclusive de los propios padres que violan a sus hijos, a sus hijas? O sea, que eso no tiene nada que ver con cuello clerical, ni que hacen voto de castidad, ni de celibato, porque entonces los padres que tienen sus esposas y violan a sus hijos, los tíos, los policías, el abogado, el juez. Como buena laica comprometida, a mí me duele mucho que nos ataquen tanto, porque es que es el problema. Cuando un tiburón se come, dice Martín, que cuando un tiburón se come a una persona, salen todos los periódicos, pero cuando nosotros no comemos tantos tiburones no sale en ningún lugar. Y eso es lo que a mí me pasa, a mí me duele, cómo a nosotros como iglesia nos atacan tanto. Entonces vemos que no es una cuestión ni de iglesia, ni de cuello blanco, no, que es una cuestión del ser humano como tal. Sí, por ejemplo, si vemos el periódico de Puerto Rico, se ven muchos casos de pedofilia en pastores, porque predomina más la iglesia evangélica en la isla de Puerto Rico. En Estados Unidos, por ejemplo, se ve que el mayor número de pedofilia está en los dentistas, porque como pueden estar solos con los niños, pueden también anestesiarlos, pues los casos de incidencia se dan más en dentistas. Eso no es un problema de cuello clerical ni de iglesia. Para nada. Y lo que debemos orar como sociedad, como sociedad dominicana, para poder reparar, sanar todo esto, pero también aportar con nuestro ejemplo a estos jóvenes que deberíamos apoyarlo en su proceso de crecimiento, de madurez, en vez de darle mal ejemplo. Porque los jóvenes que tenemos hoy lo hemos forjado nosotros, los adultos de hoy. Totalmente. No ellos. Totalmente, pues con esta reflexión nos vamos a un cambio y volvemos en breve. Hermano Víctor, hablando de la línea de Casto por amor, a mí me llama mucho la atención los divorcios y las infidelidades en nuestro país específicamente. Tú como dominicano, independientemente que el movimiento sea de Miami, tú tienes mucho conocimiento de lo que aquí pasa. Mayormente, ¿qué es lo que está pasando en los matrimonios con las infidelidades? Porque vemos casos de matrimonios de muchos años que se divorcian, que no obedece a que eso suceda, y matrimonios jóvenes que no aguantan, entre comillas, al marido o a la esposa y deciden también divorciarse. Todo esto viene por parte de la devaluación de lo que es el matrimonio. Es decir, no le estamos transmitiendo a los jóvenes el verdadero valor del matrimonio. El matrimonio es la célula de la sociedad.
es de donde parte la sociedad. Sin matrimonio no hay sociedad. Por eso el beato Juan Pablo II, sus encíclicas, sus enseñanzas, eran muy tiradas a la familia, porque ese era un tema que a él le preocupaba. Y en Familiares Consorcio, que es una encíclica que él hace, se puede perfilar bien esa preocupación del Papa. Y yo diría que esa encíclica es como una profecía, familia en los tiempos modernos se llama en español, Familiares Consorcio. Y ahí él decía que si la familia, los matrimonios se rompen, se iba a romper la sociedad. Y eso es lo que está pasando un poco en nuestro país, porque ya no tiene el valor el matrimonio de lo que tenía antes. Yo me acuerdo, lo que tengo son 46 años, y yo me acuerdo escuchar sobre el valor del matrimonio, es decir, hay que llegar virgen al matrimonio, el matrimonio es bueno. Ahora uno escucha que hay que tener relaciones prematrimoniales para saber si la persona es adecuada o no, cuando eso no tiene nada que ver y está probado inclusive por la psicología secular. También hay todo un relativismo en lo que es esa unión que es sagrada, sobre todo en el Santísimo Sacramento del matrimonio, y por eso, como bien tú dices, vemos personas inclusive cercanas con matrimonio de 30, 40 años divorciándose, porque se ha perdido precisamente el valor de lo que es el matrimonio. Y yo creo que es algo que como cristianos católicos, y sobre todo con el ejemplo del establo de Belén, tenemos que retomar como sociedad dominicana. La familia, el matrimonio, es la base de la sociedad. De los matrimonios de la familia es que salen los presidentes, salen los secretarios de Estado, salen los sacerdotes, salen los religiosos. De los matrimonios es que sale el abogado, el policía que nos cuida. Es toda la sociedad. Cuando se rompe eso, se rompe la sociedad. Entonces hay que retomar los valores, enseñarle a nuestros jóvenes que sí es bueno llegar al matrimonio virgen, que es bueno el matrimonio, que llevado al diseño de Dios trae mucha felicidad, trae abundancia, que no hay que tener miedo a tener hijos. Ahora hay también toda esta filosofía de tener solo un hijo o 2 hijos, ya es mucho. Al contrario, las familias abundantes traen abundantes bendiciones. Yo diría que es retomar el valor del matrimonio. Víctor, pero viendo la esencia del matrimonio como tal, que es el amor, es que hay una crisis en el amor realmente, porque el amor se traduce en muchas cosas, pero en los tiempos modernos que se están viviendo, yo veo que el amor realmente es cero tolerancia, cero sacrificio, es un yoísmo sobre todas las cosas. Realmente la palabra está muy desvirtuada. Es que se ha banalizado prácticamente lo que es la palabra matrimonio, que debe ser entre un hombre y una mujer. Se ha banalizado mucho. Es un problema de relativismo. O sea, como decía el Papa Benedicto XVI, como decía el Papa Benedicto XVI, es relativismo, es decir, todo es relativo. Ya se ve el matrimonio inclusive como un negocio, es decir, yo tengo un buen trabajo, tú tienes un buen trabajo, nos juntamos, ahí podemos comprar un buen apartamento, pero es porque nos conviene. No porque como tú decías, tenemos el amor y vamos a compartir juntos este sueño, esta empresa, sino que hasta nos conviene. Y me llama mucho la atención la palabra familia en la Organización de las Naciones Unidas. ¿Tú sabes cuántas acepciones tiene? Tiene más de 30 acepciones de diferentes formas de formar una familia. Yeah. Cuando nosotros como iglesia, guiados por nuestra Biblia, sabemos que la familia la comprende un hombre y una mujer. Así es. Si no es ni más para allá ni más para acá. Así Este es. relativismo, como bien tú señalas, es lo que yo creo que nos está llevando nos está envolviendo
de una forma en que nosotros mismos, como familia, como sociedad, como parte de ella, nos estamos dejando llevar de aquellos que nos quieren llevar por un camino que no debe ser. Y como que no hacemos un paro en el camino y decimos, bueno, esto hay que retomarlo y tenemos que hacer esto, y las organizaciones internacionales y todas las presiones internacionales que nos quieran llevar a nosotros como país, estamos hablando de la República Dominicana, nosotros tenemos que tomar y adoptar una posición firme frente a la familia, no dejárselo todo a los gobiernos, firme frente a la familia, a nuestros allegados, posturas claras de lo que debe ser. Por eso es que hay que promover precisamente el matrimonio en el Santísimo Sacramento.